¿Está esta casa situada a las orillas de un lago de Florida poseída por el fantasma de la mujer más odiosamente malvada del mundo? ¿Llevó este hombre a un fantasma en su coche por una solitaria carretera inglesa? Él dice que sí. ¿Por qué el cuerpo de la novia italiana de Chicago está todavía intacto a los 6 años de su muerte? ¿Merodea su fantasma por el cementerio de Mount Carmel, esparciendo tras ella el aroma de su banquete de bodas? Extraños poderes sacados de los archivos de Arthur Clarke, científico, escritor y visionario, inventor del satélite de comunicaciones, autor de 2001, Odisea del Espacio. Desde su retiro de Sri Lanka, analiza los enigmas de este y otros mundos. Estas son las murallas del Gran Fuerte de Gol, construido por los holandeses en el siglo XVII para defenderse de los invasores que llegaban por el mar. El lugar está impregnado de un ambiente especial. Las gentes del pueblo juran que al atardecer han visto una figura espectral de una señorita holandesa flotando silenciosamente entre estas almenas. Como a los habitantes de la Gol, a todo el mundo le gusta una buena historia de fantasmas. Para mucha gente no son sino mera ficción. Según un estudio británico, 1 de cada 10 personas dice haberse encontrado con algún fantasma. Pero ¿son realmente muertos vivientes lo que dicen ver? ¿No serán fruto de su imaginación? Extraños poderes, por Arthur C. Clarke. Fantasmas. Este es el lugar donde los buscadores serios de fantasmas vienen en busca de la verdad, la ciudad de Windy. Venid todos, es hora de empezar el viaje. Seguidme. Nos subiremos en el autobús adecuado para emprender un viaje sobrenatural a través de Chicago. Vamos a visitar los lugares mágicos más interesantes del planeta Tierra, aquí en la ciudad de Chicago. Entre estos desfiladeros no se puede encontrar un testimonio mejor que el de su propio guía, Richard Crowe. Buenas tardes, señoras y caballeros. Bienvenidos al viaje sobrenatural en Chicago. El viaje que ustedes van a comenzar esta tarde durará 5 horas. Recorreremos un centenar de millas visitando 13 lugares de los alrededores de Chicago. Cementerios encantados, escenarios de crímenes y otros lugares fantasmagóricos donde gente como ustedes ha experimentado fenómenos poco corrientes o extraños. Tenemos casos para todos los gustos. Y si no encuentran un fantasma que se adapte a sus gustos, al menos pueden decir que han recorrido un camino encantado. El que este autobús seguirá hoy y otros muchos días. A nuestra izquierda pueden ver el cementerio de la Resurrección. Es el cementerio mayor de Norteamérica y además el más conocido por haber sido elegido por el fantasma más querido y visto, María Resurrección. Una de las personas que lo han visto es Jerry Palus, un hombre del sudoeste que en 1939 bailó con el fantasma. Cuando terminamos de bailar esa noche, nos dirigimos al coche y me dijo, ya que tienes coche, llévame a Archer Road. Mientras íbamos hacia allí, me pidió que parase para bajar. Dijo que quería cruzar la carretera. Le dije, hay un cementerio al otro lado. Ella me respondió, lo sé, déjame bajar, por favor. Luego, mientras nos acercábamos a las puertas del Resurrección, se fue desmaterializando. Así fue como me enteré de que era un fantasma. Su mano estaba tan fría y su espalda también, se lo aseguro. Después de haber trabajado como director de una funeraria y como bombero, sé muy bien de qué habla. Después ocurrió el caso de Shaun y Jerry Leip. En 1978, mientras pasaba en coche por el cementerio, repentinamente surgió una chica vestida de blanco delante de mí. El coche la atropelló. No hubo impacto ni ruido. Ella siguió corriendo hacia la valla mientras se desvanecía. Vivimos desde hace mucho tiempo en la parte suroeste de Chicago. Conocemos la leyenda del fantasma de María Resurrección. Pero nadie espera toparse con ella en plena noche cuando regresas a casa después de visitar a tu suegra. No sentí nada, no hubo choque ni ruido, nada. No fue como atropellar a una persona.
Aquí en el cementerio de Mount Carmel se encuentran las tumbas de algunos famosos mafiosos de Chicago. Si observan a través de la ventana de la derecha, verán dónde descansan los restos del que fuera uno de los más conocidos, Al Capone. Durante su vida se comportó como un buen hijo y ahora está enterrado junto a su madre. Desde la matanza de San Valentín en 1929, Al vivió obsesionado con James Clark, el primer hombre muerto ese día. Se dice que el fantasma de Clark se apareció a Al Capone el resto de su vida. Este panteón de piedra sería el lugar donde descansa Giulia Bucco Petta, la novia italiana, como es conocida. Así es como aparece retratada en el monumento. Fue enterrada con su vestido de novia después de morir en el parto cuando contaba 29 años en 1921. Algún tiempo después de su muerte, su hija Filomena Buccola comenzó a tener una serie de sueños extraños. En estos sueños, Julia regresaba y le rogaba que se exhumaran sus restos. Finalmente, cuando lograron el permiso para la exhumación, habían pasado 6 años. Se extrajo el ataúd de la tierra y cuando lo abrieron, encontraron su cuerpo en perfecto estado, tal como estaba el día de su muerte. Esto resulta de gran interés, pero aún lo es más que se hubiese visto el espíritu de Julia recorriendo el cementerio y la carretera. Hay gente que dice haber percibido un misterioso aroma de rosas, aunque no había rosas a su alrededor. Trabajaba como diseñadora floral y sé que cada color de rosas emite un perfume diferente. Definitivamente, esas eran pequeñas rosas de té, capullos de rosa, y todavía se percibían muy bien sus olores. Yo no dije nada, pero 15 minutos más tarde en el autobús, Crow preguntó cuántos habíamos percibido un olor a rosas. 4 o 5 de nosotros lo habíamos olido. Estábamos a primeros de noviembre. Para concluir nuestra gira sobrenatural por Chicago, quisiera agradecerles a todos que nos hayan acompañado. Espero que hayan pasado un magnífico día. No me importa de dónde sean, pero les pido que siempre se acuerden de apoyar a sus fantasmas locales. Whale Lake, Oklahoha, Florida. En esta apartada casa tuvo lugar en 1935 uno de los mayores tiroteos de la historia del FBI. La famosa gángster Ma Baker se había ocultado en ella junto a su hijo Freddy y un considerable arsenal. Tras el tiroteo, la casa quedó completamente agujereada, así como la madre y el hijo. En su interior, la casa estaba totalmente deshecha. Solo la lámpara y el armario se salvaron de las balas de los agentes del FBI. Hoy sigue colgando todavía el mismo portalámparas, pero la siniestra historia de la casa sigue viva por los agujeros de balas de paredes y puertas, recuerdos tétricos de un violento pasado. Actualmente la casa es el lugar de veraneo de su propietaria, la señora Elizabeth Ternent. Viene aquí regularmente durante el verano y cuenta cómo advirtió su familia poco después del tiroteo que la casa albergaba algo más que recuerdos. Comenzamos a escuchar ruidos, principalmente durante la noche. Parecía que había alguien caminando en la planta baja cuando nosotros subíamos a descansar. Sin embargo, allí no había nadie. A veces incluso oíamos gente que parecía jugar a las cartas. Parecían más de 3 o 4 personas. Hablaban mucho y en voz alta, tanto que podíamos oír sus palabras, pero no entenderlas. Oíamos cómo caían las cartas sobre la mesa, sus discusiones y una especie de alaridos entre ellos. También se escuchaban las fichas sobre la mesa, pero nunca encontrábamos a nadie cuando íbamos a investigar. Su hija recuerda lo que ocurrió un día que 3 chicas fueron a pasar la noche. Al día siguiente, una de ellas parecía estar alterada. Dijo que había tardado en dormirse más que las otras y que estando acostada, casi dormida, vio o escuchó a alguien que estaba sentado en el borde de su cama y se cepillaba el pelo. Dijo que había intentado despertar a las otras chicas, pero que estaba fuera de su alcance. A la mañana siguiente, juró sobre la Biblia que todo eso había ocurrido realmente.
Creo que ahora la familia está convencida de que no pudo haber sido otra cosa sino el espíritu o el fantasma de Ma Baker. La antigua ciudad de York se vanagloria de ser uno de los lugares más fantasmagóricos de Gran Bretaña. A los pies de la catedral se encuentra el que algunos consideran el edificio más encantado del mundo, la Casa del Tesoro. Se dice que todo un ejército romano está atrapado en sus lúgubres bodegas. Harry Martindale, en aquel entonces aprendiz de fontanero, los vio en 1953. Visitaba el lugar con frecuencia acompañando a grupos de turistas. Martindale estaba instalando tuberías para calefacción en una bóveda que, sin él saberlo, había sido construida sobre una calzada romana. Repentinamente un soldado surgió de un muro. Surgió directamente del muro, cruzó la habitación y atravesó el muro opuesto, por allí. Inmediatamente después de haber desaparecido, empecé a ver caballos con jinetes. Luego, después de pasar los caballos, apareció una columna completa de soldados romanos. Una de las cosas que me llamó la atención fue que al surgir del muro no podía ver nada por debajo de sus rodillas, hasta que llegaban a un agujero que se había hecho en el centro de la bóveda, aquí. Entonces podía verles dar 1 o 2 pasos sobre la calzada romana. En lo primero que me fijé fue en sus cascos. El casco llegaba hasta la barbilla y de su parte inferior salía mucho pelo. La mayoría de ellos llevaban barba. En la parte de arriba vestían franjas anchas de cuero unidas entre sí formando una especie de chaquetón. En la parte inferior llevaban faldas. Ninguno de ellos miró hacia mí. Eso me alivió bastante. Estos son fantasmas tradicionales porque moran en casas encantadas. ¿Sería posible que algunos lugares pudieran retener imágenes de sucesos pasados y reproducirlas en otro momento como si de un vídeo se tratara? A este fenómeno se le ha llamado la teoría de la cinta de piedra, y aunque suene demasiado fantástico, algo similar puede ocurrir con los sonidos. Un ingeniero americano, Richard Woodbridge, dice haber recapturado sonidos del pasado y ha establecido una nueva ciencia, la arqueología acústica. El doctor Woodbridge se percató de que una de las invenciones más antiguas del mundo, el torno de alfarería, guardaba un gran parecido con una de las últimas, el fonógrafo. Decidió dedicarse a explorar cuidadosamente restos de cerámica con un receptor de gran sensibilidad. Cree que al menos en un caso fue capaz de recapturar sonidos grabados accidentalmente en un torno. Pues bien, el sonido sobrevive al tiempo. ¿Podría ocurrir también con imágenes del pasado? No tengo ni idea de cómo podría suceder esto, pero es una posibilidad. Pero quizá no sea necesario recurrir a tales explicaciones. También está la idea de que los fantasmas son producto de imaginaciones exaltadas. En un viaje por Estados Unidos en 1974, Vicky Brand tuvo una visión terrorífica. Vio a un siniestro motorista. Parecía tan malvado. Era como un asesino. Iba vestido con un traje de cuero que dejaba al descubierto su pecho peludo y su gran abdomen que colgaba sobre el cinturón. Encontrarme sola ante una figura de aspecto tan extraño y siendo tan tarde me paralizó. Pensé, me va a matar. No hice más que pensarlo y desapareció. Simplemente se desvaneció en el aire. El terrible motorista resultó ser una alucinación, como Vicky Branden advirtió enseguida. Salí del coche y saqué el perro fuera. Los dos estábamos muy mareados. Casi nos caemos sobre la cuneta. Finalmente decidí regresar al coche y cuando abrí la puerta me di cuenta del origen del problema. El coche olía muy mal. No me había dado cuenta antes porque no había salido fuera.
Tan pronto como olí, recordé que había comprado un producto, este aerosol, que debe contener éter o algo similar. Lo había echado sobre el asiento de atrás y su olor se había extendido por todo el interior del coche. El hijo de Vicky, Jeff Branden, de 25 años, había insistido a su madre para que le comprara una moto. A Vicky le daban mucho miedo las motos y le horrorizaba la idea de su hijo. Después, por la influencia de alguno de los componentes del aerosol, su cerebro había imaginado al motorista fantasma. Cuando inhalas un producto fuerte como este, parece como si te anestesiaran. Si además unes a esto el funcionamiento de tu cerebro, el tema de las apariciones se convierte en algo muy poco real. Lo único que ocurre es una proyección de tu imaginación sobre tu propia mente. Unos ruidos extraños dieron a este camposanto su misteriosa reputación. Aquí fueron enterradas las víctimas de un accidente ferroviario en 1918. El tren que transportaba el circo Hagen Bell Wallace se destrozó a las afueras de Hammond, Indiana. A bordo del tren viajaban artistas y animales, llenaban todas las dependencias, coches, camas y vagones. Fueron embestidos por un tren de carga y 56 personas del espectáculo perecieron. Los trapecistas sobrevivieron, pero un atleta del arco murió junto a payasos, jinetes y acróbatas. Algunos eran conocidos por su nombre de pila. Todos yacen aquí. El gordo Edward Carn necesitó 2 parcelas para su sepultura. Poco después de su enterramiento llegaron informes de sonidos animales fantasmagóricos, rugidos de leones y barritar de elefantes. ¿Existiría un circo fantasma? La policía de Riverside fue advertida. El sargento John O'Rourke investigó el caso durante una patrulla nocturna. Esa noche iluminé las lápidas con mis luces y de repente comencé a oír sonidos animales. Sentí como me sacudía un escalofrío. Di un salto y me dije, Dios mío, es verdad, salen sonidos animales de las tumbas. Yo, un oficial de policía, escuchando eso, no podía ser verdad. Unos instantes después comencé a buscar una explicación racional. Realmente escuché rugidos de animales. ¿Qué era? Tenemos el zoológico de Brookfield, uno de los más grandes de los Estados Unidos, situado a unos 2 kilómetros al sur del cementerio. Cuando las condiciones climáticas son buenas, se pueden captar los rugidos de las fieras desde aquí. Esa noche en concreto se oyeron tigres y leones. Me dije, John, acabas de solucionar un caso sobrenatural. Los ruidos no salían de las tumbas, sino del zoo de Brookfield. Sin embargo, quienes han visto fantasmas los han encontrado tan reales que han cambiado sus vidas para huir de ellos. Silverwood Colliery, Yorkshire. Los mineros descienden a la mina de carbón, pero un hombre se queda arriba. A Stephen Dimble le da miedo descender. Él tuvo un encuentro con una imagen espectral en la oscuridad de las galerías. Mi primera impresión fue que era algún compañero tonteando, así que lo enfoqué con mi luz. Al iluminar su cara y sus hombros me di cuenta de que no tenía rasgos faciales. Vestía algo parecido a un viejo chaleco y una camiseta. Su chaleco era más oscuro que la camiseta, pero realmente no pude apreciar los colores debido a la suciedad. También llevaba un viejo casco como este. Estos son los cascos que se usaban antiguamente. Entonces me di cuenta de que era un fantasma. Tiré todo el equipo que llevaba encima y eché a correr hacia el pozo inferior. Lo siguiente que recuerdo es cómo desperté en el hospital. Después de aquello, algunos compañeros me han contado que lo único que yo lograba decir en esos momentos era: lo he visto. Ayúdanos, Señor. Lo he visto. Lo he visto. El pozo le provoca tal terror que Dimble ha preferido un recorte de sueldo antes que volver a descender. Por eso permanece en la superficie. Sé que no volveré a bajar otra vez. Antes de bajar al pozo prefiero despedirme. El enmoquetador Roy Fulton sabía lo que podía esperarle en aquella carretera apartada de Bedfordshire. Pero nunca volverá a hacer ese viaje por la noche. Regresaba a casa por la carretera desierta de Stanbridge a Tottenham cuando los faros de su furgoneta iluminaron a un autoestopista solitario. Había un hombre haciendo autostop en el lado izquierdo de la carretera. Me paré. Le diré dónde exactamente. Aquí. Donde estamos ahora. Pensé que iría a Tottenham
o a Dan Stable y me dije, voy a llevarle. Vino hacia mí, abrió la puerta de la furgoneta, se metió dentro y se sentó. Le pregunté a dónde iba y lo único que decía era... Bueno, no decía una palabra, solo señalaba la carretera. Puse en marcha la furgoneta y no hablamos nada durante todo el viaje. Para romper el hielo saqué mi paquete de cigarrillos y me volví para ofrecerle uno. Él había desaparecido. No puedo decir si era un hombre o un chaval. Me dio un susto tremendo. Me volví y miré atrás, dentro de la furgoneta. No estaba allí. Lo sé porque había dado la luz interior del vehículo. Me entró pánico. Puse la primera y me fui como alma que lleva el diablo. Se dirigió a un pub local, el Glider. El landlord, Bill Stone, recuerda que Fulton llegó temblando más blanco que la cera. Me dijo, ponme un vaso de whisky. Yo le dije, ¿has visto un fantasma o qué? Me contestó, sí, lo he visto. Yo le repliqué, no digas tonterías, pero él insistió en que había visto un fantasma. Insistía en que tenía que ir a la comisaría, porque si alguien aparecía herido o así, sería él, y prefería encontrarlo entonces mejor que cualquier otro día. Estando en casa, continuaba obsesionado con el tema. Se acostó con todas las luces encendidas porque estaba convencido de que el fantasma vendría a casa. Creía que lo había seguido hasta aquí. Obviamente, alguien se montó en la furgoneta. Hoy todavía no sé lo que fue. La inquilina de una casa del ayuntamiento de Grimsby pasó momentos terroríficos con un fantasma que deambulaba con la cara cubierta con una capucha. Sharon Gremney tuvo que coger a sus hijos y trasladarse a un lugar más seguro. Mi hija pequeña llevaba durmiendo aquí 3 meses cuando comenzó a tener pesadillas espantosas. Decía que algo entraba en su dormitorio y la despertaba y que llevaba la cara cubierta de trapos. Estaba en mi cama y ese hombre se metía en el dormitorio. Llevaba la cabeza cubierta con trapos y no pude ver su cara. Venía a mi habitación todas las noches gritando. La metía en mi cama y se dormía enseguida. Todo esto comenzó a repetirse cada noche. Se despertaba y siempre contaba lo mismo. La saqué de ese dormitorio y la puse en el dormitorio de atrás. Después de un par de noches comenzó a dormir bien. Ya no se despertaba. Llevé a la nueva habitación todos sus juguetes. Ella no volvió a jugar en su antiguo dormitorio. Pocas semanas después de que su amiga Janet hubiera visto el fantasma, Sharon se lo encontró de frente. Serían las 8:30 de la tarde. Yo estaba acostando al pequeño, lo estaba arropando. Se fue la luz y comencé a oír ruido de pasos. Cuando se encendieron las luces de nuevo, el fantasma se metió en el dormitorio y se puso a los pies de mi cama. No pude verle los ojos, ni la nariz, ni nada, solo la capucha. No le vi el pelo. Me quedé mirándole y pensé, si salgo corriendo de la habitación, me va a cerrar la puerta. Va a intentar cogerme y encerrarme en el dormitorio. Pero sentí un impulso dentro de mí y salí corriendo de la habitación. Me olvidé de todo, hasta del niño. Salí corriendo derecha a las escaleras. Entonces pedí a Janet que subiera para coger al niño entre las dos. Y subió corriendo. Sacamos al niño del dormitorio, pero el fantasma había desaparecido. El ayuntamiento, con gran comprensión, buscó otra vivienda a Sharon. No tengo ninguna duda de que la gente ve apariciones, pero no creo en el retorno de los muertos. Es muy raro que 2 personas vean un fantasma a la vez. Esto me infunde graves sospechas sobre la objetividad de los que ven fantasmas. Tengo una teoría que es lo suficientemente disparatada para ser verdad. El ojo humano es una cámara que graba las imágenes del mundo exterior en su pantalla ultrasensible, la retina. Después transmite la imagen al cerebro. ¿Podría este sistema funcionar al revés en determinadas circunstancias de manera que el cerebro transmitiera imágenes al ojo?
caso, el ojo entonces no funcionaría como una cámara, sino como una pantalla de televisión, pero creería que estaba viendo la imagen. Este fenómeno podría desencadenarse por causas diversas: una gran angustia, una fuerte emoción, una alucinación provocada por drogas o sencillamente por una expectativa interna. Pero ¿es digna esta teoría mía de añadirse a las muchas teorías existentes? A todos nos encanta una buena historia de fantasmas, pero ¿nos interesa realmente conocer la verdad de las cosas?